¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo jueves. Retomamos, nos habíamos tomado el jueves anterior porque habíamos tenido un trajín muy importante electoral y después hicimos un programa post-electoral con parte de los grandes ganadores que tuvo la elección, entre ellos el ingeniero Benavente, ya intendente electo, y Yamil Abdala, también intendente electo de la banda, además de Yani Turres, que también fue elegida en la ciudad de Fernández. Paramos un jueves, le dimos descanso a la tropa y hoy retomamos, digamos, y hoy vamos a tener combinado, vamos a hablar de política, vamos a hablar de otras cuestiones también que tienen que ver, por ejemplo, con la adopción, va a estar presente Carolina Agüero entre los invitados del día de hoy. Pero vamos a arrancar con todo, con política. Seguimos, en cierta forma, como ecos de lo que ha dejado una jornada electoral el primer domingo de este mes, el domingo 2 de agosto, con una paliza, con un triunfo contundente de punta a punta de lo que ha sido el Frente Cívico en todos los municipios en donde hubo elecciones. Nos visita el diputado provincial Elio Manzanares. Elio, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Leo, a vos, bueno, al equipo. Es mi primera vez aquí, Aquí, en vivo, aquí en el estudio, bien. así que muchas gracias por la invitación. La verdad, bueno, como vos bien lo decías, muy contento y muy feliz y con mucha más responsabilidad aún de lo que teníamos antes del 2 de agosto. Creo que ha sido una elección muy clara en cuanto a lo que la gente ha votado, ¿no? El Ujú. mensaje ha sido muy claro. En algunos lugares, como en la capital y en varios lugares del interior, un mensaje de continuidad, ¿no? En cuanto a lo que es el sello del Frente Cívico por Santiago, El que famoso es plebiscito, dices el vos. plebiscito que, como lo dice siempre el referente que tenemos en este proyecto político máximo, que es el doctor Gerardo Zamora. Se ha plebiscitado las gestiones en cuanto a lo que yo veo y lo que siento en la calle, ¿no? Un municipio cercano, un municipio con muchas obras, con muchos servicios, un municipio que no está endeudado, que con equilibrio financiero, que le permite también hacer ese tipo de obras en este contexto, ¿no? Mm. Con más espacios verdes, seguramente con algunos defectos que tenemos y con cosas que falta por hacer, porque estamos claros que falta mucho por hacer. Ahora, con una característica que creo yo que en este contexto de país no se le encuentra mucho, que es la palabra previsibilidad. Ujú. La gente cuando vota el Frente Cívico vota previsibilidad, ya sabe qué está votando, ¿no? Y quizás no encontraba eso en otras fuerzas. Y también en la ciudad de La Banda, a diferencia de la capital, ha hecho una clara muestra de una idea de cambio, ¿no? De buscar justamente en Sin el ser Frente bandeño, ¿ha Cívico. llegado a entender la elección y esa paliza que ha dado el Frente Mirá, Cívico? sin estar en la banda militándola, yo he tenido contacto con muchos choferes de remises o de Y ya lo aplicaciones, sentías vos, que, y que ellos se nos venía eso. contaban eso de que, bueno, que había una unanimidad, una uniformidad, por así decirlo, en el voto en general, en cuanto a, venían en Yamil Abdala y en el Frente Cívico por Santiago, esta idea de que, che, bueno, queremos que la banda también se sume al tren al desarrollo que vemos en otras ciudades de la provincia que están lideradas por el Frente Cívico, así que yo sí lo veo. De hecho, mirá, yo estoy todos los días a la mañana al aire en un programa radial y Ujú. televisivo, y el día jueves, previo a la elección, justamente porque uno milita en la calle, habla con la gente, escucha, qué sé yo, Ujú. yo ya sentía esta idea, ¿no? De un triunfo rotundo. Es más, yo lo planteaba que ojalá se dé lo que uno percibía, no solo por el hecho de que, bueno, de que podamos ganar en las ciudades y llevar adelante la idea del Frente Cívico por Santiago, sino también por hacer y darnos un grito de resistencia de lo que es el gobierno de Javier Milei. Yo también lo entendía así, ¿no? Como que Santiago del Estero era la única provincia que había elecciones comunales, pero Ujú. elecciones al fin, y que podíamos dar ese gran grito de resistencia y que ojalá que Nación, yo lo decía, lo visibilicen a esto y muestren cómo Santiago del Estero no Ujú. solo vota a favor del Frente Cívico, una manera de gobernar, sino también en contra de tal, ¿no? Porque Ujú. creo que también ha sido ese mensaje. Ya vamos a ir con el tema de cómo se ha, por lo menos por unos días, nacionalizado esa elección de parte de algunos medios, pero te quiero preguntar esto, vos no sos de sacarle el culo a la jeringa y menos a la pregunta esta que te voy a hacer. Sos un chango joven, con una militancia de muchos años radicalismo, y en algún momento te hemos entrevistado si tenías ganas del tema de ser candidato en la capital, y siempre vos te has mostrado que vos eras un soldado, digamos, del Sí, sí, sí. proyecto del Frente Cívico. Y así terminó siendo, digamos, cuando llegó la decisión
del candidato sea Mario Benavente, te pusiste al frente militar, digamos, como uno más. Totalmente, sí, sí, sí. A ver, yo Sin que no las borro, aspiraciones las tengas a futuro y las mirá, ganas. yo nunca borro con el codo lo que digo con la mano o lo que digo, ¿no? En primer lugar, yo soy muy respetuoso del proyecto político, de las decisiones que se tomen dentro del proyecto político, y entendí claramente que Mario era la persona indicada para este momento de la ciudad Ujú, capital. Yo a Mario lo conozco como persona, es una excelente persona, muy transparente, honesta, capaz, con muchas ganas de trabajar, es empleado municipal. Entonces, te repito, entendí que era la mejor persona para llevar adelante la continuidad, porque esto es una continuidad del proyecto político aquí en la ciudad capital. Y como le dije en su momento para las elecciones, o electoralmente también le dije que cuente conmigo ya para la gestión, o sea, para acompañarlo, ayudarlo, más como funcionario, sino como militante más, porque ujú. yo siempre digo, y lo dice hasta Gerardo Zamora, gobernador, intendente, hasta presidente, mira, puede ser cualquiera, creo que tenemos el mejor ejemplo Ujú, hoy en día, pero militante no es cualquiera. Entonces, y también es importante acompañarlo, como te digo, en lo que uno puede hacer en cuanto a gestionar, en cuanto a intermediar, en cuanto a estar a la par del vecino. Mirá, hoy son días muy complicados que vive la gente, entonces día de escuchar, día de ujú, estar, día de poner el hombro, ¿no? ujú. Porque la verdad que el contexto nacional, la realidad es muy difícil, el nivel de endeudamiento que hay. Bueno, hoy justamente hay una marcha muy importante, nunca he Sí, sí. visto, creo yo, o por lo menos no recuerdo yo, de gente endeudada que vaya Sí. Sí, el a nivel de pedirle. morosidad ya está Es empezando a una ser. A locura, pesar es de que una Milei dijo, locura. nadie les puso un revólver en la cabeza Bueno, esos para ir a tomar dichos, la deuda, yo digo. no tengo adjetivización para esos dichos, te juro, porque la Te verdad que supera, te desborda, te hace calentar, tengo que digamos. decir algo muy burdo y no lo quiero decir, porque la verdad que como un presidente va a decir eso. O sea, justamente las medidas que él ha tomado han hecho que la gente llegue a este nivel de deuda. Porque, a ver, en cualquier país normal, ¿quién se endeuda? El que quiere comprar una vivienda, el que quiere cambiar el auto, el que quiere irse de Sí. vacaciones, el que quiere darse un lujito, un gustito, por Los así famosos bienes decirlo. durables, digamos. O sea, el que quiere ampliar la casa, el que quiere quizás que el hijo haga un viaje, no Ujú. sé, al exterior. En fin, algo que ya está fuera de la economía normal y bueno, ahora, aquí la gente se endeuda para comer, aquí la gente se endeuda para llegar a fin de mes, para pagar servicios, para pagar luz, para pagar el gas, para comprar un kilo de carne. Tenemos el consumo más bajo de carne de los últimos 20 años. Entonces, y por ahí vos escuchas a un libertario y te habla del milagro económico, de la macro, esta macro mentirosa, porque la verdad que mantener el déficit como ellos lo mantienen, el déficit cero, pero sin pagar lo que le corresponde a las provincias, No, y sin, sacando fondos de sin, combustible, fondos que deberían ser ejecutados. sin ejecutar lo que es la ley de financiamiento educativo, la ley de emergencia y discapacidad, manteniendo congelado hace 2 años el bono a los jubilados. O sea, en definitiva, así cualquiera tiene déficit cero. Entonces, la verdad que uno está muy preocupado por lo que pasa en el país y a su vez también esto repercute en las provincias, porque el nivel de consumo que existe, que obviamente tiene que Claro. ver con lo El que es IVA, la el IVA, la recaudación, recaudación, la coparticipación. coparticipación, las provincias y los municipios. Entonces, por eso te decía hace rato que en Santiago del Estero el apoyo que hemos tenido es porque a pesar de este país roto, en Santiago del Estero todavía vemos obras públicas, vemos Eso, servicios, vemos. durante un par de días hubo como muchos medios nacionales, yo trabajo en uno de ellos que es La Nación y mis editores me pedían ahondar en dos cosas. Uno, en el gran triunfo, ellos me decían de Gerardo Zamora, ellos lo veían como un triunfo Y sí, excediendo lo que era el Frente Cívico, incluso, no poniéndole ya más nombre, más personalizándolo. Pero también sorprendidísimos con este dato que de casi 200 bancas para consejos deliberantes solo de toda la tres. provincia, solo 3 obtuvo la libertad avanza y 2 de ellas en una sola ciudad. Digo, ¿eso vos también crees que es un indicador, digamos, que aquí no termina de hacer pie el proyecto No, libertario? a ver, más allá que no termina de hacer pie, ha No lo caído. hizo tampoco Macri en su Pero está momento. bien, pero si vos te pones a ver los últimos años, en la elección de Milei del 2023, en el balotaje, sacó 31% en toda la provincia. Apenas superó el 30, pero era un Bueno, número. por eso, 31. En la del año pasado, a nivel provincial, sacaron un 15 y en esta sacaron un 8. Ujú. Entonces, a lo que voy que un 8 o un 6, la verdad que no, 8, 8, 8, 8, 8 bien. total. Sí, 6, bien, 8, ahí está. Entonces,
es claramente un mensaje de la sociedad que le está dando también a Javier Milei o a la Libertad Avanza o a lo que se quiera hablar sobre ese espacio, ¿no? de Ahora, política o de militancia. Es claro el mensaje. Y lo que pasa en Santiago creo que se va a replicar en todo el país el año que viene. Ojalá que la oposición, desde el espacio nuestro, podamos recrear una alternativa, una propuesta, ¿no? Que sea del gusto o del paladar ujú. del votante y podamos de una buena vez por todas hacer un gobierno de coalición, un gobierno, ¿sabes qué hace falta aquí en este país? Un gobierno de unidad nacional. Mira, ¿Cerrar la famosa grieta Mira lo que ha pasado en a la la provincia, brasilera? lo que ha pasado en la provincia. Nosotros, a ver, vos recién me decías, vos militás en la Unión Cívica Ujú, Radical de muchos años, sí, y nosotros éramos radicales, pero también éramos anti, éramos muy antiperonistas. ujú. Y a los primos les pasaba lo mismo. Hoy en día yo me llevo excelentemente bien con los amigos Con los compañeros. del PJ, con los compañeros, con las compañeras, me llevo excelente. Tengo amigos en ese espacio, compartimos debates, compartimos vivencias. Algo que si te lo eh, planteamos hace 20 años, no, era decías ni loco. imposible, era imposible. Entonces, aquí, por suerte, hemos tenido un Genaro Zamora que nos ha abierto los ojos, ha hecho que dejemos de lado las banderas políticas, mezquindades políticas o personales también, si se quiere, y pongamos la bandera de la provincia por delante. Bueno, ese mensaje, creo que es el mensaje que le hace falta hoy en día a este país, y ojalá se pueda hacer una propuesta que nos lleve a eso, ¿no? Que dejemos de lado todas cuestiones personales, partidarias o políticas entendamos que está muy por delante el país. Yo tengo una, no sé si es teoría u opinión muy personal, es muy mía, te la voy a plantear a ver qué opinas vos. Yo creo que aquí no existe, salvo muy puntual, por ejemplo, en el bloque que viene va a estar Pablo Mirolo, que es referente del Frente Renovador, pero yo lo que veo que aquí lo que existe es como un antisamorismo, que puede ser 25, 30 puntos, depende la elección, que yo hablábamos de que Milei sacó 31 en un balotaje, pero ya es un mano a mano, es Sí, algo muy directo. más polarizado, sí. Pero que después, bueno, se puede bifurcar en distintos partidos, pero lo que hay es eso, digo, no, yo no lo voto a Zamora, después veo para dónde, para qué lado voy, Sí, sí digamos, no puede sé. ser, puede ser análisis, un claro análisis, pero en definitiva también yo creo que el votante anti tampoco encuentra mucho sustento en estos anti que hoy en día Bueno, pero por existen, eso puede ser que vaya porque de un sí, por eso partido cambia, opositor a sí, otro, digamos. y también porque, a ver, vos recién hablabas de las concejalías. También yo creo que por ahí se juega. Yo no soy quién para opinar de cómo conforman los candidatos concejales de cada partido como político, ¿no? Ahora, como votante, y la verdad, que una persona que hasta el año pasado estaba en otro partido político, va de primer candidato de la Libertad Avanza, que la segunda candidata, sin desmerecerla, porque ha sido colega mío ahí en la Cámara de, colega mía, perdón, ahí en la Cámara de Diputados, pero ella es de Bandera, vive toda su vida en Bandera, no conoce la ciudad capital, los barrios, las calles, la problemática, y va de candidata a segunda concejal por la capital. O no tiene gente para conformar las listas, o se burlan de la gente y ponen a militantes o a personas que no viven y conviven con lo nuestro. Entonces, también creo que tiene que ver eso, ¿no? Con la cantidad de votos que sacan. Porque un candidato concejal tiene que ser una persona que conozca la calle, que conozca la ciudad, que conozca la problemática, que vaya a los barrios, que esté con los vecinos, es más, que haya nacido de un barrio, de una ONG, Ujú. de un club, de una iglesia, de cualquier ámbito político militante, ¿no? Entonces, hasta también creo que también tiene que ver eso, ¿no? La cantidad de votos que han sacado, porque no se sentía representada la gente con los candidatos, Ujú. que también suma eso, ¿no? O sea, Me no habla- creo que sea algo Sí, sí, efímero. seguramente. Me hablabas recién de que ojalá que la oposición nacional hoy Sí, sí, a sí. Milei logre encontrar un camino y demás. Ya ha habido una reunión días Sí. atrás. Incluso participó el senador Zamora. ¿Te abrigan expectativas, esperanza, que ya por lo menos haya unos primeros encuentros? Mira, es muy importante eso, ¿no? Como mensaje, que dejen de lado las internas o los internismos dentro del espacio, que lo hagan de cara a la gente, que la gente se entere que se han reunido, también está bueno eso. Y yo confío mucho mira, estando Gerardo Zamora ahí en esa charla, confío mucho en la jerarquía que él tiene como político,
como hombre de consenso, hombre de diálogo, que haya estado él, a mí me deja cierta tranquilidad, porque lo conozco, cómo trabaja, cómo el compromiso que él tiene con el país, con la política, con sus ideas. Entonces creo que al haber estado él ahí, me da cierta tranquilidad de que eso puede llegar a un buen camino, ¿no? Ujú, Un camino que, te repito, que le dé esperanza al votante, que le dé una idea de un cambio profundo a esta idea de país que tenemos, un país roto, un país que se gobierna para una minoría rica, ujú. y la gran mayoría del país está fuera de este proyecto económico, porque te voy a decir la verdad, para mí esto no es ni un proyecto de país, es un proyecto económico, y que no es nada nuevo, que esto ya ha pasado muchas veces lamentablemente en este país, nunca ha terminado bien, y encima para colmo tenemos los mismos actores, es Ujú. como Titanic, ¿viste? O sea, vos Ya ves la sabes el película y ya final. sabes cómo va a terminar, entonces, pero bueno, también entendemos que nosotros tenemos un enemigo al frente que son muchos medios económicos muy fuertes, que son los que obviamente fortalecen y fundamentan este proyecto político de Javier Milei, que lo custodian, que lo, que lo, que lo, Lo que lo blindan. blindan muchísimo. Entonces, bueno, obviamente también tenemos que combatir contra esto en cuanto a esa batalla cultural, ¿no? Que se da hoy en día, en que mostrarle a la gente que hay otro camino, que el camino es de la producción, del trabajo, de la educación, de la creación de empleo, del consumo. O sea, es más, yo siempre lo digo, este proyecto libertario, que se autodenomina capitalista o neoliberal o como quieran llamarlo, la base del capitalismo, yo siempre lo digo, es el consumo. Si no hay consumo, no hay capitalismo. O sea, bueno, justamente es la gran contradicción que tiene este proyecto político a nivel nacional, el de Javier Milei, que no hay consumo. O Porque sea, dicen que hay récord de consumo, que estamos en récord de consumo. ¿pero por qué? Porque te meten el consumo de la luz, del gas, y obviamente con las tarifas que tenemos, que ellos han permitido que se eleven así, el consumo de combustible, que ha bajado muchísimo, pero en cuanto a montos, ha crecido. La inflación que tenemos hoy en día es mucho más alta de la que había con Cristina, por ejemplo. Es el doble que de la que había con Cristina. Súmale la rotura de lo que tiene que ver con la industria, con el comercio, con el turismo, con la construcción, con la creación de empleo, con la cantidad Mirá, este es el único país en el mundo que nos hacen creer que un país que lanzaba satélites al espacio, que había crecimiento, que había ahorro, que había vacaciones, que había una contención de los sectores más desposeídos, que había universidades públicas, eran todos chorros. Y este país, que se cierran 31 empresas por día y que tenemos un jefe de gabinete cada vez más rico, Vox Populi, esto a muestra de todo, bueno, ese es el país que vamos camino a ser del primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, nos quieren hacer creer eso, que lo que teníamos antes era un absurdo, un algo, digamos, que no lo podíamos tener, que no deberíamos tener acceso a eso, y lo que realmente este sufrimiento y lo que padecemos hoy, después de esto va a venir el vergel, ¿no? O los brotes verdes, o la Ujú. luz en el final El del segundo túnel, semestre, ya estamos el en segundo agosto. semestre, o bueno, o también hace poquito, la última es, vamos a transcurrir los mejores 18 18 meses. meses de la historia. En abril Ya lo vamos dijeron eso. cuatro, Sí. ya vamos cuatro. Yo no sé quién lo está percibiendo o lo está sintiendo. También la inflación cero de agosto, bueno, y tantas otras más que este gobierno y su marketing político lo hacen a diario, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la batalla también cultural que se pueda dar en Ujú. cuanto a mostrarle a la gente que esto realmente no es viable ya, y ya no se aguanta, y la verdad que ya no se aguanta. ¿Vos lo notas a eso, lo ves en la calle? Lo noto muchísimo en cualquier ámbito, ámbito, barrio, clubes deportivos, te repito, ONG, o sea, la necesidad que hay en la calle es impresionante. Y Ujú. bueno, anda al centro, la cantidad de locales vacíos, locales que antes para conseguir un alquiler era imposible, tú tenías Mm. que, lista de espera más o menos, la cantidad de carteles en las casas o en los ¿Qué se comercios en vende? venta. ¿Cuál era el pensamiento típico? Che, bueno, si yo tengo unos manguitos ahorro, ¿cómo ahorraba? O la gente de antes, el que tiene plata, Ladrillo. compraba el ladrillo. ¿Entiendes?
Y que se venda esas cosas es porque ya es el último manotazo de ahogado que tiene la gente. Ya quemaron la Ya quemó reserva de todo, ahorros, hay que ya apelar se a han la propiedad. endeudado, la tarjeta de crédito, ya han pedido un crédito, ya están ahogados por todos lados. Bueno, vendo esto. Y encima no se vende nada. Y el que vende lo Lo tiene que agarra regalar. al que está ahorcado y se abusa, si se quiere, comprándole Ujú. a un precio mucho más barato de lo que vale. Entonces, bueno, ese es el país que tenemos, esa es la realidad que tenemos. Así que yo creo que es fundamental que la oposición a nivel nacional, te repito, piense más aún todavía en lo que puede dar una solución que en las cuestiones personales. Así que, y también Bien. creo, ¿no? Que en la democracia es importante la participación y sería muy bueno crear una interna, una paso, para que se diriman fuerzas, ideas, criterios, y bueno, y que de ahí salga el candidato. Igualmente todavía falta mucho. El otro día hablaba con unos amigos, che, a esta altura del partido, me decía, ¿ustedes se acuerdan a esta altura del partido del Ya estaban 2023? ahí, los candidatos estaban Está lanzados. bien, pero ¿quién? A ver, todos, ¿quién? Te repito, hasta del lado nuestro, que éramos oficialistas en esa época, Sí, lo veíamos a Larreta como el presidente, sí, es o cierto. si no era presidente, estaba ahí nomás, porque, bueno, es Larreta, o sea, no pasó ni linterna, ¿entiendes? Entonces, hablar ahora de qué puede llegar a pasar el año que viene es medio todavía muy volátil, pero Bien. sí quiero eso, como pretensión quiero eso, que la oposición pueda crear un espacio íntegro que, de cara a la gente y al votante que pueda ser del paladar de ellos, ¿no? Lelio, gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos, Leo, y a toda la producción aquí, amiga, que me Le- recibió también hoy. Lelio Manzanares, diputado provincial. En el bloque que viene está Pablo Mirolo, referente del Frente Renovador aquí en Santiago del Estero. Seguimos haciendo, o sea, digamos, en esta noche de jueves, como lo habíamos anunciado en el bloque anterior, en el primero con la visita del diputado provincial Lelio Manzanares, vamos a seguir hablando un poquito de lo que ha dejado la contienda electoral el pasado 2 de agosto, pero también vamos a hablar de política provincial y también en nacional. Pablo Mirolo, ex 2 veces intendente de la banda, candidato en esta última contienda, pero aparte referente provincial del Frente Renovador, está con nosotros. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Leo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Que has estado ya en la mañana de Info, en el Sí, debate sí. el viernes pasado y has más o menos hecho tu balance, pero lo podemos refritar. ¿Qué te ha dejado la elección? Has sido candidato, has terminado segundo en lo que se... fuerzas de intendente, Sí, sí, sí. no te alcanzó para meter un concejal por el Sí. tema colectores y demás, pero ¿qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado la gran victoria del Frente Cívico en la banda, tan contundente cuanto números, que el actual intendente haya salido tercero, Mm, ni sí, sí, siquiera sí. segundo, con todo lo que eso implica? ¿Qué te deja? Bueno, la verdad que primero, por supuesto que no eran los resultados que nosotros esperábamos. Me Uno cuando se imagino. presenta siempre a las elecciones pretende ganar. Pero la verdad que viendo el contexto y cómo se ha dado la elección, para nosotros ha sido una elección importante. Veníamos trabajando desde el llano. Hace un año que veníamos trabajando en esta campaña, que la verdad que eso nos ha permitido, digamos, llegar a todos los sectores de la ciudad con nuestra propuesta, volver a posicionarnos políticamente en la ciudad de la banda, eh, volver a encontrarnos con mucha gente, que la verdad que hace mucho tiempo, muchos vecinos, y volver a recordar lo que era nuestra gestión y que la gente la vea con muy buenos ojos. Así que para nosotros eso ha sido muy satisfactorio y lo más positivo de la elección. Y después, como vos dices, habernos peleado contra el aparato provincial, eh, municipal, que es muy importante en una elección municipal, contra el candidato del gobierno nacional, haber salido como segunda fuerza, la verdad que para nosotros ha sido Ujú. importante y que por supuesto nos da la responsabilidad de trabajar desde ese lugar. Hoy hay un 50% de la ciudad de la banda bueno, que no ha acompañado lo que es el intendente electo, y que por supuesto que tendrá la responsabilidad de nosotros de trabajar sobre eso y tratar de unir esas fuerzas políticas y tratar desde ahí, por supuesto, ser una oposición, como siempre digo, responsable, pero por supuesto marcando todas aquellas cosas que nosotros creemos que todavía Ujú. le faltan a la ciudad. ¿Qué crees que ha votado el bandeño? ¿Por qué votó como votó, tan contundentemente, tan no a todas las demás opciones? Creo que era una elección de cambio, sin lugar a dudas. Por eso creo que ese creo que ha sido el resultado que ha habido. Ujú. Después creo que obviamente ha habido una decisión política del oficialismo provincial de ir por la banda, y esto no ha sido el día domingo, sino ha sido hace 4 años ya, cuando ha decidido ese voto bandeño municipal dividirlo
no solamente en lo que era el oficialismo municipal, si se quiere, el actual intendente y nosotros, sino otras fuerzas políticas que se han ido creando en el camino, y que bueno, y que eso por supuesto ha producido muchas opciones al voto bandeño. Después lo que yo siempre digo, lamentablemente el intendente actual, que termina como vos dices, creo que es la primera vez en la historia de la ciudad de La Banda que un intendente no se reelige y que sale tercero, lo cual habla a las claras de la situación que se encuentra en la ciudad y lo desastrosa que fue su gestión. Pero ese intendente, que es Nediani, gobernó estos 4 años junto con el Frente Cívico. Él apenas asumió, se separa el Frente Renovador y gobierna con los concejales del Frente Cívico. Y bueno, así terminó. La verdad que lo fueron Viste que empujando. fue como un anexo o aliado del Frente Cívico Sí, a ver, sin creo- formar parte formalmente. Sí, y era la decisión política de que vaya a la elección separado. Inclusive, a ver, el otro día te escuchaba vos que a otro candidato le preguntaba si Nediani podía haber sido candidato o no, que fue nuestro defensor del pueblo en su Ujú. momento, Diego Jiménez, y fue contundente. No, y él no podía haber sido candidato. Sin embargo, la justicia lo habilitó. Y bueno, eso era una decisión, digamos, de que Nediani esté en la cancha y que por supuesto que también debida ese voto. Pero bueno, eso creo que queda en la anécdota más allá. Nosotros, Ujú. la verdad que, como te digo, creo que lo más satisfactorio que fue que desde la nada pudimos volver a armar un espacio político, volver a representar mucha gente en la ciudad de La Banda y seguir trabajando. Nosotros terminó la elección y el fin de semana siguiente seguimos trabajando con nuestro equipo de trabajo, haciendo una entrega de anteojos que nos habíamos comprometido durante la campaña, de un operativo oftalmológico que hemos hecho. Estuvimos el fin de semana pasado también en un operativo de salud en el barrio Finca de Ramos, junto con los niños, en un operativo de salud vocal. Hoy recién vengo del atelier cultural, ahora a la noche, haciendo una entrega de certificados a la gente que ha sido, de la capacitación de nuestra escuela de oficios, que del Frente Renovador, y que vamos a seguir con eso. Así que la verdad que nuestro compromiso es seguir trabajando por la gente. Em, ¿Y qué interpretación haces de, bueno, al mismo tiempo la victoria del Frente Cívico y los votos que han sacado otros partidos, como por ejemplo el tuyo, y que la Libertad Avanza, el Partido Nacional del presidente de la Nación, haya sacado 6 puntos en Santiago? Mm. Creo que habla a las claras, digamos, de una situación que se encuentra hoy la Libertad Avanza y sobre todo muy particular aquí No sé si va a sacar 6 puntos. Es muy probable que en otros lugares esté mucho mejor que aquí, pero digo, lo de aquí, ¿qué has Mira, visto Leo, a ahí? mí una de las cosas que no me sorprendió, sino uno lo venía palpando cuando hicimos la campaña municipal, que uno recorre toda la ciudad y sobre todo en los sectores más vulnerables, cuando hablábamos de la cuestión nacional, muchos me decían que lo habían acompañado a Milei Mira, y hoy estaban muy desilusionados. Pero te hablo de sectores muy vulnerables, que antes era un voto peronista. peronista o Sí, sí. oficialista y demás. Y hoy estaban que no. Y lo mismo pasaba con los jóvenes. Yo digo que Milei hoy día, uno que hoy los chicos lo escuchas Perdió el hablando, aura. perdió el aura, perdió el aura, No perdió el aura. farmea aura, No digamos. farme aura, creo que sobre todo en los jóvenes que sienten una gran desilusión al ver que todas esas promesas incumplidas digamos, que su vida iba a mejorar en lo económico, en lo social y sobre todo que ven que los sectores más vulnerables de su familia, ya sean sus abuelos o personas con discapacidad o demás, le están pasando muy mal, o que el integrante de su familia que tenía un trabajo formal hoy día lo perdió, bueno, obviamente eso habla a las claras de una situación de que los jóvenes van tomando una conciencia política de lo que implica este modelo, que en vez de mejorar su vida, la ha empeorado totalmente. Ujú. Ahora, estará en la responsabilidad de nosotros como dirigente político del otro espacio, digamos, de tratar de volver a convencer a esa gente. Por eso siempre digo que la gran responsabilidad que tenemos no es solamente plantear un proyecto contra Milei, sino también qué es lo que vamos a hacer con nuestro país, y creo que ahí está el kit de la Ujú. cuestión. ¿Y qué estás viendo en eso? El otro ya hubo una reunión, Sí. estuvo tu referente nacional, que es Sergio Massa, estuvo el senador Zamora, entre otras varias personalidades y personas de la política de la hoy oposición, tuvo Sí. Kicillof, Máximo Kirchner, otros gobernadores, que Creo que tenemos que ir. primero Sí. que se haya publicitado tanto la reunión, ¿no? Que se haga pública. Sí, nos juntamos. Mayán fue como suerte de vocero, si se quiere, La de verdad la reunión. que creo que fue una consecuencia con el clima de época que se viene viviendo. Creo que Ujú. lo previo que significó, digamos, votar en contra de la ley de tierras en el Congreso de la Nación fue como un momento de unificación nacional, muy similar a lo que pasó en su momento con la educación pública, pero Sí. creo que ahora fue mucho más. Y creo que fue como decirle a la gente, bueno, aquí estamos parados,
armando una propuesta Ujú. hacia el futuro, hacia el año que viene, dejando de lado nuestras diferencias que podemos tener, que tiene que haber en todo espacio político, pero que lo vamos a resolver de la manera más responsable, puertas adentro, y ofrecer, creo que hacia adelante, como te decía, de qué manera vamos camino a la elección, ofreciendo a la gente un proyecto de país. Y creo que ahí está el gran desafío, sin dejar de oír lo que nos dijo la gente en el 2023, porque creo que lo que hay que hacer es cuidar la economía. Obviamente la gente votó que no quiere vivir con inflación, entonces ver de qué manera nosotros ofrecemos un modelo económico que cuide eso, pero que no expulse gente, que es lo que ha hecho Milei, digamos, ver de qué manera Ujú. volvemos a incorporar a la gente adentro del sistema cuidando nuestra economía. Creo que en ese desafío estará ver de qué manera nosotros volvemos a apostar a diversificar nuestra economía, como se viene sucediendo y que lo planteó Massa cuando fue ministro de Economía. Hoy sí la Argentina tiene un superávit económico importante en cuanto a su balanza comercial. Mucho se lo debe a Sergio. Sergio hizo la obra pública más importante que se hizo en los últimos 40 años en la Argentina, que fue el gasoducto Néstor Kirchner, que de ahí le permite a la Argentina empezar a tener balanza comercial positiva, Positivo. energética, después de muchísimos años. Bueno, ver de qué manera potenciamos eso, pero sin descuidar también nuestro cordón industrial que genera tanto trabajo. Ujú. Lo nombraste a Sergio Massa y estuvo parte y fue parte de esa reunión. Y no son pocos los que dicen como que de que podría ir por la revancha, podría ser nuevamente candidato. Otros lo instalan como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. No sé qué charlas tienes vos con él. Tu opinión de él y si lo ves como un potable candidato nuevamente a presidente. La verdad que Sergio, para nosotros que nos gusta la política, hacemos más allá del cariño, el afecto que le tenemos en lo personal, en lo político, es un gran referente. Es una persona que después de haber perdido una elección por 3 puntos y después de haber perdido un balotaje, vos lo veías el otro día que estaba en su oficina trabajando, digamos, para esto, digamos, para la reconstrucción de la Argentina. Tiene una gran responsabilidad política y social y creo que se ha notado a pesar de no haber hablado todo este tiempo y que para mí ha Sí, tenido un se ha sano llamado a silencio silencio, muy sí. importante, ha venido trabajando, sosteniendo a los intendentes, a los gobernadores, a funcionarios, a dirigentes del Silencio interior. público, más no silencio interno. No, no, por supuesto, porque a ver, un gobernador peronista que va a Buenos Aires hoy día a hablar, ¿con quién cree que se sienta a hablar? Se sienta a hablar con Massa, lo mismo le pasa a un intendente o lo mismo le pasa a un empresario, digamos, una persona que es de permanente consulta en lo que viene para la Argentina. Entonces, creo que en ese sentido es el gran activo que tiene Sergio. Y segundo, de que él advirtió mucho de las cosas de lo que iba a pasar en su campaña, que en su momento le decían que era la campaña Campaña del del miedo. miedo y demás. Es más, siempre yo cuando lo hablo en lo interno, en lo personal, bromeo con eso y le digo, te quedaste corto, la verdad, porque él la vaticinaba Mm. el litro de nafta a 800 pesos y hoy está casi más de 2.000. Entonces, bueno, y lo mismo pasa con el boleto de transporte, lo mismo pasa con las prepagas, con la cantidad de empresas que se han cerrado, con la cantidad de empleo que se ha perdido. Entonces, creo que eso es un gran ¿Y lo activo ves que con tiene. ganas? ¿Lo ves como que quiere Sí, repetir? Sí. lo veo con muchas ganas siempre de participar y de trabajar por la Argentina. Obviamente nosotros, Peloté lo decía en tu programa, yo como hombre del Frente Renovador, mi candidato siempre a presidente es Sergio Massa. Pero bueno, después veremos qué es lo que él tiene ganas de hacer. Lo que sí sé que va a ser un actor importante en el tablero político que viene para futuro el año que viene. ¿Y qué es lo que cuál es el mensaje que tendría que bajar desde la oposición a la gente para volver a seducir luego de haberle dado la espalda en las elecciones del 23? A ver, como te digo, primero creo que lo que tenemos que tratar de hacer es de qué manera ofrecemos un proyecto de país, Ujú. escuchando lo que nos dijo en el 23. Yo creo que es cuidar la economía de la Argentina, buscar un proyecto económico que no sea inflacionario, que cuide el bolsillo de los argentinos. Yo siempre dije que ¿Crees que el tema de déficit fiscal y eso ya son cosas que no se van a negociar, que tiene que sí. ser algo... Para mí que sí, creo que es algo muy importante. Es más, Sergio lo dijo, creo, puertas adentro, según lo que escuchó de la reunión. Fue lo que él planteó, digamos, Ujú. muchachos, estas cuestiones son claves y la gente la ha tomado como un activo importante para el país que viene. Y creo que eso es innegociable, pero creo que también lo que tiene que ser innegociable es de qué manera cuidamos el déficit fiscal, pero de qué manera
protegemos y abrazamos a nuestros jubilados, a las personas con discapacidad, de qué manera volvemos a reconstruir nuestro cordón industrial en la Argentina, de qué manera volvemos a reactivar la obra pública en el país, que es tan importante para las provincias y las intendencias. A ver, una de las cosas que en esta campaña intendente que más nos sorprendió, y ya lo sabíamos, fue visitar los barrios y que la gente te diga que tanto los CAM municipales como las UPAs están desprovistas de medicamentos, de servicios médicos, y eso es porque se ha dejado de lado fundamentalmente los programas nacionales. Claro. Y que de ahí donde se llegaba, bueno, esas cosas hay que volver a asistir y volver a trabajar, que sobre todo los sectores más vulnerables lo necesitan. Y en lo personal, volviendo al tema de la banda, tu trabajo de aquí en adelante es erigirte como la referencia opositora al gobierno de Abdala. Nosotros vamos a seguir trabajando por la gente, Leo, o sea, como lo venimos haciendo, esa es nuestra idea, no perder nuestro contacto con la gente. La verdad que hemos armado un grupo humano y político, tanto en la ciudad de La Banda, sobre todo en este último tiempo, que queremos mantenerlo y trabajar por la gente, lo mismo en Ciudad Capital y en el interior, que venimos trabajando hace mucho tiempo. Por supuesto que vamos a trabajar políticamente el año que viene para que el peronismo, para que el proyecto nacional y popular vuelva a ser gobierno en la Argentina, porque ese es nuestro anhelo. Y después en la ciudad de La Banda, como te digo, por supuesto que el lugar que nos ha puesto la gente, que es hoy día de la primera fuerza dentro de la minoría, y bueno, y desde ahí, por supuesto, empezar la reconstrucción de lo que creemos que tiene que ser una fuerza política en la ciudad de La Banda, que veremos ya sea si, por supuesto, que sea una oposición, pero acompañando de manera responsable. Creo que al intendente hay que darle su tiempo, que trabaje, que vuelva a ver de qué manera ordena este desastre económico, financiero, administrativo que hoy tiene la ciudad. Es un desastre, che, realmente está Terrible. ¿Fue tan mala la gestión? Y por algo la gente le dio la espalda, salió tercero. Hoy, a ver, es algo que nosotros lo veníamos denunciando y planteando desde el primer momento que vimos, que vamos, el primer año, año y medio, que veíamos que la situación, cuando no pudieron pagar sueldos, cuando veíamos que prestaciones que nosotros dábamos y que era normal en el municipio se dejaron de dar, se dejó de hacer la obra pública municipal en la ciudad. Bueno, lo que pasó con los obreros y empleados municipales, la verdad que dolió muchísimo. A ver, Leo, nosotros cuando comenzamos la gestión, nos tocó mucho levantar la vara de la gestión. Primero con el obrero y empleado municipal, que vuelva a cobrar como el empleado de la capital, como el empleado público provincial. Fue una lucha muy importante y que el empleado tenía esa tranquilidad. Después, obra pública, que se hizo mucha en nuestra época, se normalizaron los servicios públicos, bueno, todo eso se perdió. Entonces, bueno, creo que desde ahí tiene que volver a reconstruir el nuevo intendente. Y de aquí en adelante, digo, volviendo ya otra vez a lo nacional, vos me hablas que la idea es llevar el proyecto nacional y popular nuevamente a lo que sería la presidencia de la nación en las elecciones de octubre, sería del año que viene. 27. Actores como, o lo que muchos le hablan, el ancla del kirchnerismo, digamos, ¿cómo se procede con eso? Mira, yo creo que hoy no estamos en condiciones de decir que Esto no. Esto no. Creo que tenemos que trabajar todos para adelante. De hecho, a ver, una parte de esa mesa es el kirchnerismo, digamos, y que es importante. Lo que creo que hay que poner condiciones, como te decía, decir qué cosas creo que la gente nos ha dicho en el 23 y hay que respetarla. Y a partir de ahí empezar a construir con la gente para adentro. Hoy creo que no estamos en condiciones No de darnos el repetir la gusto. elección de un candidato a dedo como el famoso tuit de Cristina. No, fundamental creo que es eso. Por eso creo que una de las decisiones más importantes que se tomó en esa mesa fue defender las PASO a rajatabla, que sea una manera de definir nuestro candidato. De las que no sé cuál será su opinión ahora, pero Zamora era contrario incluso, ¿no? ¿Sí? Hasta no hace mucho. ¿Sí? ¿De las PASO? Sí. No, a ver, yo creo que siempre, a ver, las PASO ha sido algo que ha sido instaurado por el peronismo en su momento, por Néstor Kirchner, y bueno, y desde ahí se han venido manteniendo, digamos. Creo que hay que respetar, creo que no es bueno en medio de un proceso electoral que prácticamente ya está por comenzar, porque de aquí a menos de un año se va a elegir, digamos, Sí, claro. Y el proceso electoral No, en comienza agosto. por ahí Sería en agosto, y el calendario electoral empieza en marzo, por ahí, o sea que estamos a meses de que comience el proceso electoral para agosto y para octubre. Entonces creo que cambiar las reglas de juego en este proceso no es bueno. Y creo que sería una herramienta muy importante
para este caso la oposición, de dirimir quién va a ser su candidato. Creo que, como te decía, no es bueno que se vuelva a repetir los errores del pasado y que se decida, como vos dices, a dedo o por decisión a puertas cerradas, sino que la gente elija quién puede ser el mejor candidato para vencer al oficialismo nacional en las próximas elecciones. ¿No ves un clima hoy? Capaz que si te lo preguntaba hace 6 meses, la respuesta era otra. Hoy no ves un clima de reelección de Javier Milei. La verdad que nunca lo he visto, porque es Ajá. un modelo económico que va en contra de la gente. Entonces a mí me parece muy contrario al pensamiento de desear que la gente que vote en contra de sus propios intereses. A ver, la gente votó a Milei porque era una elección de cambio en el 2023. Inclusive estaba dispuesto a votar lo desconocido, pensando con la esperanza de que ese desconocido le iba a cambiar su vida. La gente votó y hizo un salto al vacío. Hoy ve que ese salto al vacío sigue cayendo y que no hace pie, digamos, ese cambio que pensaba que iba a ser, nunca se dio. Entonces, no es que ahora va a volver a votar algo desconocido. La gente hoy conoce lo que es el modelo de Javier Milei. Es un modelo que ha ido en contra del comercio, de la construcción, de la salud, de los jubilados, de las personas con discapacidad, en contra de la generación de trabajo, de las personas de las provincias, de los municipios. Entonces, a mí me cuesta mucho creer que la gente vuelva a votar en contra de sus propios intereses. Ahora estará en nosotros, que somos la oposición, de ver de qué manera mostramos un proyecto responsable, creíble y de qué manera podemos mantener cosas buenas, pero con la gente adentro y construyendo para adelante. Creo que ese es el gran desafío que tenemos. Muchas gracias, Pablo. A vos, Leo, muchas gracias. Pasó Pablo Mirolo en el segundo bloque y pasó a la política en el segmento de hoy de O sea, digamos. En el próximo bloque va a estar sentada allí la doctora Carolina Agüero, es la coordinadora del RUA aquí en Santiago del Estero. Vamos a hablar sobre la adopción, un tema que a mí en lo personal me atraviesa fuerte también. Y vamos a hablar cuál es la realidad hoy, porque, a ver, tuve la tentación de decir hasta aquí llegó la política, pero también tiene que ver la política con todo esto y con lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Pausa y seguimos. Muy bien, emprendemos el último bloque de este día jueves de O sea, digamos. Cambiamos un poco el eje, tuvimos mucha política en los primeros 2 bloques con Lelio Manzanares y Pablo Mirolo en el segundo. Y vamos a recibir a la doctora Carolina Agüero, que es la coordinadora del RUA. Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias Leo por la invitación. El gusto también es mío. Caro, bueno, ¿ya hace cuántos años ya en el RUA? Y yo estoy desde el año 2012, hace 14 Uf. años. Sí. ¿Cuántas adopciones ya No, formales? muchísimas ¿No las cuentas? ¿No familias. las tenías contadas? No, no las tengo No, mira. contadas. No las tengo contadas, pero muchísimas que forman parte de mi vida y de Claro. la vida de todos los equipos, ¿no? Claro, Porque claro, nosotros seguimos en contacto con la familia, incluso después de dictada la sentencia de adopción plena, Ujú. mantenemos contacto, comunicación constante, de acompañar también Ujú. el crecimiento de esos que han sido niños y hoy ya son unos adultos o adolescentes en sus casos. Ujú. Caro, ¿cuál es la situación hoy de la adopción en Santiago del Estero? Y si tienes para hacer un mapeo nacional también. Bueno, la situación en la provincia es que han bajado notoriamente la cantidad de postulantes inscriptos. Mira. Nosotros, el registro de adopción es un registro donde se inscriben aquellos adultos que desean iniciar el proceso de la adopción, ¿no? Teníamos 2 llamados, tenemos 2 llamados el principio de año, en febrero y ahora en agosto, en donde comenzamos con los talleres y luego las evaluaciones para lograr la inscripción definitiva en el registro. De pasar a tener 30 postulantes, hoy tenemos 8, de los Mirá. cuales llegan 3. Aproximadamente es una baja que se puede advertir en todo el país, ¿no? Nos preocupa mucho esto de que O sea, no haya... escapa Santiago lo que es la No, media nacional. Tal cual. Sí, es una realidad que está presente en todos los todo el registros. país, en todos los registros. Nosotros formamos, de hecho, una red federal de registro donde ahí circula esta información y esta preocupación, lo cual nos ha llevado también a ocuparnos y pensar en otros dispositivos para enfrentar esta realidad. Si vos me preguntas si hemos hecho análisis de por qué podrían Eso te quería preguntar. suceder... Digo, porque ¿de qué está hablando el mundo hoy? De la baja de la natalidad. Sí, ¿no? tal cual. Porque por diversas cuestiones la gente decide no
traer niños al mundo, digamos. ¿Habrá algo de Sí. eso también? Así como está el que decide no, decido tampoco no adoptar. Lo económico, en el caso puntual de Sí. nuestro país. Sí, sí. Bueno, nosotros hacemos un análisis sin ser un análisis demasiado técnico, porque no Ujú. hacemos muestreo de casos, sino que vamos escuchando también Muy a estos de postulantes intuitivo, más claro, que nada. que nos manifiestan. Hay tres motivos. Uno es el motivo que está impactando, como vos decías, Ujú, ya no existe más este deseo de maternar o paternar, o esta idea, o ha dejado de circular en la sociedad esta idea de que ujú. ser papá o mamá me va a completar, ¿no? Claro, Las personas como que empiezan a preguntarse un poco más acerca de, ¿es mi deseo o claro. se trata de un mandato o se trata de un próximo paso en mi vida que es indispensable hacerlo por lo que espera el otro, ¿no? Ahí se ha empezado como a Cuestiones preguntar. Tal filosóficas. cual, y cuestiones que tienen que ver con lo que nos atraviesa a nosotros también como sociedad, ¿no? Como la mujer antes era pensada como mamá y hoy es Ujú. pensada también en otros roles. Ese es uno, o sea, el no deseo de ahijar, el no deseo de criar. eh, Otro punto es el tema del avance que ha habido en materia de salud, de las técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Antes el acceso a las técnicas de reproducción humana era más complejo, hoy Mm. se habla más, circula más información y hay más acceso, lo cual les permite continuar con este camino de la maternidad a la paternidad biológica. Hemos tenido el caso que ha sido noticia, creo que hasta mundial, de Sí, una mujer de 62 años tal cual. siendo mamá biológica. Tal cual, sí, que ese caso también lo problematizábamos y decíamos nosotros el tema de la edad lo Sí, sí, tenemos en sí, 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 cuenta sí. por el tema de Sí, tomar sí. como un promedio de la maternidad Va a biológica tener y hay 70 casos, años y el niño 8. claro, Mm. es un tema Sí, que lo dejamos ahí. digamos ahí. Y después otro punto, sí, por supuesto, la cuestión económica, que también es algo a tener en cuenta y que los postulantes tienen en cuenta al momento de inscribirse, o bien que personas que estaban inscriptas y han decidido darse de baja porque ha habido uno de los dos que ha quedado sin trabajo, Mm. empresas que han cerrado. Así que te podría decir que muy al pasar, estos son los tres motivos que nosotros advertimos al momento de analizar el por qué hay tan pocos postulantes, lo cual Leo también nos ha preocupado, pero también nos ha llevado a ocuparnos y pensar en otros dispositivos como son las convocatorias públicas. A Ujú. mí me ha dejado de preocupar un poco esto de la baja de postulantes A porque ver. tenemos la herramienta de las convocatorias públicas que es salir a buscar para cada caso. Y hemos estado aquí sentados Sí, con el claro. equipo, ¿no? En donde logramos buenos resultados a partir de exponer a la sociedad un caso concreto que los pueda también acercar al concepto de la adopción, ¿no? Poner palabras, dar la cara como institución, hacernos presente en comprometernos en continuar acompañando estos procesos. Entonces, hemos echado mano a este recurso de las convocatorias públicas provinciales para dar respuesta a aquellos casos que no tenemos actualmente inscritos en el registro. Y justamente salir a hablar de la adopción, salir a contar, desmistificar la adopción, ¿no? E Ujú. invitar a todas las personas interesadas en adoptar a llegarse al registro y poder averiguar acerca de los requisitos. O sea, nos ha preocupado y nos ha llevado a ocuparnos y construir y pensar en estos dispositivos. Por eso te digo que ahí vamos trabajando, ¿no? Caro, te hago esta pregunta. Así como han bajado a nivel país los postulantes en el registro, se Sí, le han caído de un promedio de 30 siempre a 8, me dices sí, vos. Eh, ¿También bajó la disponibilidad de niños en estado de no. adopción? Eso no. No, no ha bajado Ujú, la cantidad de niños que están en situación jurídica de adoptabilidad, eso se ujú. mantiene en un número estable y te diría que Incluso un poquito por encima. sí, Mira. estamos con ese tema, digamos como A estamos. pesar de la baja natalidad por un lado, Claro, por este hay otro, más, se toman más medidas de protección mira. que también tienen que ver con la vulneración de derechos, Ujú. ¿no? Así que estamos ahí como en ese poder relacionar la cantidad de niños, niñas y adolescentes en adopción con un número de postulantes, pero
pensando también en dispositivos nuevos que están viendo, ¿no? Que yo siempre digo que me van a escuchar decir, bueno, la adopción hay que inscribirse en el registro, hay que ser evaluado, no se Exactamente. evalúa para un caso concreto, se evalúa en general, pero también digamos, es propicio aclarar que hoy sí estamos recurriendo a esto de las convocatorias públicas por todos estos motivos que te cuento, sobre todo por la baja de postulantes. Lo acabas de decir de cierta forma, así muy puntualizado, pero vamos a ahondar en esto. ¿Cómo es el trámite? Bueno, ¿Una pareja o alguien solo? ¿Lo han intentado desde la biología? No se les dio y bueno, quieren ir por el camino de la adopción. ¿Cuál es el primer paso que tienen que dar? bueno, el Aparte de primer, la decisión, tal básicamente. cual. Primero la decisión, Ujú. una decisión que tiene que ser consensuada si se trata de una pareja pensada y reflexionada Es un por tema estos ese no menor, ¿no? adultos. Sí, Que sea es de a un tema dos. no menor. Que sea como un acuerdo de pareja cuando hay pareja y cuando hay personas con proyectos monoparentales, que puede ser una mujer o un varón soltero. También pensarla a la decisión, más allá de que vos sabes que se la continúa construyendo en el camino, ¿no? Quizás Ujú. puedan llegar con una decisión de adoptar o con una postura de adoptar un bebé y deciden después adoptar Mm, 3 o más grandes. Llegarse por el registro es el primer paso. ujú. Nosotros siempre pedimos que el primer encuentro con el equipo y con nosotros sea de manera personal. Personal. Aquí en la adopción trabajamos sentimientos, trabajamos historias, entonces esto de a veces mandarnos mensajes y quedarnos con eso, les pedimos que se lleguen al registro. Nosotros trabajamos de lunes a viernes de 7:30 a 1, estamos en la planta baja del Palacio de Tribunales, en la misma esquina de Alvear y Absalón. Ujú. Ahí lo va a recibir un equipo administrativo en donde van a poder llevar el primer paso, que es una carta y una foto. ¿Sí? En la carta nos cuentan así, muy resumidamente, informalmente, te diría a mí, cuál es su deseo. Sé que desean adoptar un hermano, un niño o una niña sola, que hasta qué edad, presentarse, dónde viven, qué edad tienen, a qué se dedican. Es una carta de presentación con una foto que nos sirve a nosotros para empezar a ubicarlos. Una vez que se presenten estos requisitos, les asignamos la fecha de los talleres, que como te decía, son 2 llamados al año, en febrero y en agosto. Y luego de que terminan los 5 talleres y cuando pareciera que es un proceso complejo y que es Mm. difícil, estos talleres son necesarios porque ahí abordamos diferentes temáticas relacionadas a la adopción, se encuentran con otros que están viviendo también su misma historia, que comparten un proyecto, y luego de los talleres, que donde también participan los hogares de protección, comenzamos ya lo que son las entrevistas individuales o en pareja con los equipos técnicos, una trabajadora social y un psicólogo que los va a acompañar. En esto no hay tiempo, a veces puede ser una entrevista, a veces puede ser 3, a veces puede ser 5, se va trabajando a partir de lo que se Ujú. escucha, ¿no? Y luego de eso ya le dictó la resolución de viable del proyecto y quedan inscritos. Y ese registro se lo ordena por orden de prelación, que eso está dado por la antigüedad en la inscripción. O sea que el uno es el más nuevo, el más antiguo y el último es el más nuevo. ¿Sí? Ujú. Entonces, una vez que surge una situación jurídica de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, yo voy al registro y elijo los 5 primeros para enviar al juez. Que esa orden puede alterarse si es que, por ejemplo, en mi caso personal, que teníamos la determinación de hasta 3 hermanos, por Sí, ahí los 3 claro. primeros, no, No, queremos uno solo. vamos viendo Entonces ahí se uno por va, uno, vamos claro. viendo que coincida las características, necesidades, la historia de vida de los niños, niñas y adolescentes que esperan por una familia con los postulantes inscriptos y vamos bajando. A veces leo hoy, tenemos para 2 hermanos solo un legajo inscripto, por darte un ejemplo. O sea, Ujú. no podemos responder a esta legislación, a esta reglamentación que nos impone mandar 5. Nosotros los jueces les estamos explicando, tenemos 1, porque los que Mm. querían 2 ahora quieren 1. Y si no funciona con este único legajo que tengo que salir a una convocatoria pública. Ujú. Y en cuanto a lo que es
ha habido en este último tiempo, Caro, unas situaciones tanto polémicas que se han hecho judicialmente conocidas y nos hemos ocupado con las famosas familias de tránsito, Sí, que ha habido problemas, incluso hay todavía cuestiones legales, sí. ¿qué pasa con eso? Bueno, la familia de tránsito, que es un programa que Ujú, depende del sistema de protección integral, depende del organismo de niñez, son familias que, como bien el nombre lo indica, de tránsito, acompañan a este niño, niña o adolescente hasta que llega a su familia por adopción. claro. En principio, la familia de tránsito, familia por acogimiento, te digo en principio porque hay excepciones, toda regla tiene su excepción, basada siempre en el interés superior de los niños. En principio no pueden adoptar. ¿Qué pasa? Surgen demandas, surgen inquietudes, surgen pedidos de estas familias de acogimiento cuando pasa el tiempo, ¿sí? Y, y Claro, y se des- genera un y se genera un vínculo. vínculo, se confunden los roles. Nosotros trabajamos mucho esto también de preguntarnos, ¿no creemos que es posible que alguien que cuida a un niño o niña 3 años pueda considerarse con algún derecho? Y la respuesta siempre va a ser sí, ¿no? Los vínculos, el amor no se maneja, Mm, no puedes racionalizar un vínculo. Entonces ahí lo que nosotros procuramos siempre es tener en cuenta estas situaciones y explicar en las familias de acogimiento que ellos van a ser parte siempre de la historia de vida de este niño, niña o adolescente y que lo necesitamos como aliados del sistema, ¿no? Lo necesitamos también como protagonistas y pedimos que nos ayuden a que ese niño pueda transitar su proceso de vinculación, donde empieza a conocer a su familia por adopción de una manera saludable, feliz, cómoda, tranquila, en paz. Ellos ujú. son los protagonistas de eso. Pero si entendemos, ¿Te han eh, llegado a preocupar algunos fallos que ha habido, como sí, admitiendo eso? Después, en otras instancias, les han dado la razón al registro, pero digo, ¿en un momento has tenido alguna preocupación? sí, siempre nos preocupa que se ponga en El hecho ya que juego, se judicialice ya claro, es una preocupación. sí. Y siempre la verdad que nos preocupa esto de poder, a ver, digamos, generar algún temblor en las instituciones, ¿no? Porque a Mm, lo que nosotros nos claro. asegura es respeto por la institución y el respeto por la legalidad, ¿no? O sea, el decir, Ujú, más allá de que te vuelvo a decir, así como te digo que en principio las familias por acogimiento no pueden adoptar, así también yo he sido partícipe de muchas adopciones por parte de familias de acogimiento cuando el interés superior del niño me permitía hacer excepciones, ¿no? Pero son excepciones que nosotros las interpretamos de un modo muy restrictivo, porque si se muy puntuales, empezaría muy muy claro. puntuales, donde tenemos todos los elementos necesarios para poder sentarnos frente a un juez y decirle, hagamos la excepción aquí, porque por estos motivos. Siempre vas mirando este niño, no mirando la familia Claro. que quisiera adoptarlo, ¿no? Siempre la mirada está puesta en el niño o niña. Pero la legalidad en nuestro norte, la legalidad, sobre todo en la adopción y sobre todo en una provincia como Santiago, donde históricamente hemos sido señalados como una Mm, provincia que proveía niños, que proveía bebés afuera, ¿no? Luego este gobierno toma la política por política pública la adopción y decide poner la mirada en la protección integral con la modificación de la ley. Luego viene el Código Civil que prohíbe las entregas directas. Entonces nosotros, ¿qué tenemos como norte? ¿Qué nos ordena y qué respetamos la ley? ¿Sí? También por los niños y niñas y ujú, adolescentes, y el lema que usamos siempre es, la adopción es legal, si no, no es adopción, es apropiación. claro. No podemos decir que la adopción está por fuera de la ley, eso no es adopción. Caro, están ahora en este momento, hace poquito andaban con una campaña de dos hermanos, Sí, no sé cómo va eso, bien, va bien vamos, sí, encaminado, sí, porque hasta te notaba medio preocupada y angustiada sí, porque hablabas, porque si no va a haber que tomar decisiones. sí.
el tomar decisiones para la gente de tienda es separar esos niños, Sí, que tal por ahí cual. una familia Sí. tome uno y otra familia tome el otro. Sí, sí. Eso lo han podido subsanar, Sí, pero están con estamos. casos Y así bueno, que, estamos, mira, hemos como para una tenido. convocatoria pública, Ahora no, ahora porque no. lo que estamos haciendo también, además de la convocatoria pública, son búsquedas exhaustivas internas, le Ujú. llamamos, que también es otro recurso que lo estamos usando a partir de lo que te cuento, en donde tomamos este registro y analizamos cada legajo y si se asemeja a la edad o a las condiciones, por ejemplo, Lo que hablan. lo hablamos, hacemos talleres, le contamos y entonces hemos podido encontrar familias con postulantes inscriptos que no tenían esa Que disponibilidad se han para, flexibilizado y claro, que, a partir de conocer a los hermanos, claro, 3 hermanos, hoy estamos con 3 legajos y mira. para Benja, Mm. dicho, para Mateo y Camila, también estamos con 3 legajos evaluándolos. La verdad que ha sido en el taller de presentación ha ido bastante gente, evidentemente era necesario, bueno, que circule la Mm. información, ¿no? Que circule y que nosotros también ese día que hemos Bien. venido con Gonzalo podamos dar cara a la institución y decir, Bien. aquí vamos a estar. Caro, muchas gracias. Gracias a vos. Carolina Agüero, coordinadora del RUA, pasó en este último bloque de, o sea, digamos, en este jueves. Quisimos tocar un tema diferente a lo que habíamos venido tocando a lo largo de estos programas. Nos vamos, que tengan muy buenas noches. Dentro de una semana estamos nuevamente haciendo, o sea, digamos.